Taller de la función sí. Esta función en Excel nos trae grandes beneficios. Nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un plan de viaje al exterior. Un destino, un descuento y un valor de viaje. Si la decisión fuera viajar a una ciudad, por ejemplo, de Australia, que es un viaje bastante largo, podríamos decir que ese viaje tiene un descuento del 10%. Aplicado a la fórmula, entonces tenemos de que esta fórmula se comporta de la siguiente manera. La función recibe el nombre de sí y internamente esta función tiene una prueba lógica. La prueba lógica es igual a hacer una pregunta. Estamos preguntando si lo que hay en E33 es igual a la palabra Australia. Aquí estaríamos haciendo una pregunta. Si eso es verdad, nosotros entonces estaríamos buscándole una respuesta. ¿Qué hay en E33 en este momento? Existe el NY, New York. Para eso entonces estamos buscando de que sea igual a Australia. Si Australia está en ese renglón o en esa celda, estaríamos escribiendo automáticamente el 10%. Hago una claridad para todos los estudiantes. Cuando nosotros en una celda observamos el 0,1 equivale al 10%. Ahí está escrito en decimal. Si el estudiante quiere ver el porcentaje, el símbolo de porcentaje al final, entonces se dirige a la parte de arriba al inicio y busca el símbolo de porcentaje, lo aplica a esa celda y ahí ya está solucionado nuestro símbolo de porcentaje. Entonces nuestra función hace una pregunta. Si lo que hay en E33 es igual a la palabra Australia, todo lo que se vaya a escribir para comparar o preguntar, si es texto se pone entre comillas. Si son números, se escriben sin las comillas. Más adelante vamos a ver los ejemplos. La respuesta, como lo dice aquí un valor sí verdadero, vamos a encontrar un 10%. Si la respuesta después del punto y coma, un valor sí falso, vamos a encontrar un 0. ¿Cómo procedemos? Entonces, para la demostración vamos a utilizar entonces la configuración que nos lleva a encontrar la respuesta. Para Australia entonces tenemos de que aquí en este renglón vamos a colocar nuestra función. Vamos a elegir para corroborar de que sí esté bien escrita. La prueba lógica es una pregunta. Si lo que tenemos aquí escrito, obviamente tenemos que tener configurados bien los datos en un orden físicamente. Si no está en un formato de tabla como lo venimos trabajando en los talleres anteriores, pero que esté organizado. Si lo que tenemos en esa referencia de 33 es igual, entre comillas, todo lo que sea texto para poder hacer la pregunta, a la palabra Australia, entonces cerramos las comillas, punto y coma. El valor sí verdadero es lo que nosotros vamos a encontrar que nos favorezca a nosotros. En este caso sería el 10%. Escribimos el número fuera de las comillas. Si fueran letras, irían entre las comillas. Esta función se comporta así porque entonces tiene otra sintaxis, o sea, la manera de expresar la función la vamos observando aquí en la parte inferior. El valor sí falso, entonces, que es lo que nos corresponde en este momento, está aquí resaltado en negrilla. Y el valor sí falso sería un 0. Es decir, si no encontramos la palabra Australia, la respuesta que va a colocar automáticamente la función es 0. Presionamos la tecla de Enter y efectivamente vamos a arrastrar para que podamos observar. Recordar que ese 0,1 significa el 10%. Si usted necesita ver el símbolo de porcentaje, entonces lo que debes de hacer es, en la parte de arriba, bueno, primero seleccionamos las celdas con que vamos a participar del porcentaje, buscamos por acá nuestros botones y expresamos de esta manera. Para este ejercicio no es necesario expresar un valor del viaje, simplemente queríamos hacer una demostración de la pregunta. Si lo que hay en esa referencia es igual a la palabra Australia, pues entonces la respuesta debe ser 10%, un valor sí verdadero.
Si la respuesta es 0 es porque allá en esa referencia no encontramos la palabra Australia. En este momento en esa referencia tenemos NY, New York. Vamos a ver el ejemplo aquí en la parte de abajo donde sí cumple la condición. En esta referencia de 35 encontramos la palabra Australia. Entonces quiere decir que nuestra sintaxis o la manera de cómo hicimos la pregunta está funcionando bien. La respuesta entonces en esa referencia debe ser la expresión 10%. Los ejercicios que se plantean a continuación son planillas donde el aprendiz lo único que tiene que hacer es responder con una fórmula. No es necesario digitar e introducir datos para completar la planilla. Estrictamente nos vamos a guiar por nuestro enunciado donde dice que ayude a los profesores del colegio a establecer qué niños han aprobado o reprobado el examen general de conocimientos, sabiendo que se aprueba cuando el promedio de las notas es igual o superior a 3,5. En caso contrario, es no aprobado. Aquí tenemos por estrategia algo que yo lo llamo una tabla de criterios. Tenemos que este 3,5 lo escribimos por estrategia y esta palabra aprobado y no aprobado. ¿Cómo funciona esto aquí entonces? La tabla está compuesta por dos secciones, donde encontramos un grupo de alumnos acá en la parte de arriba y otro grupo de alumnos en la parte de abajo. La técnica es que ya los promedios y todas las operaciones están ya resueltas. ¿Qué debe resolver nuestro estudiante? Esta fórmula donde dice concepto. Nuestro concepto entonces dice que lo que esté escrito en la referencia G3, que es un 4.1, debe de ser mayor o igual a lo que está escrito en la referencia L20. Tener presente que los símbolos de peso significan valor absoluto. Ya en otros talleres hemos dado estrategias de cómo activar estos símbolos. Entonces, esto significa que el valor que está guardado en L20 es un valor absoluto, es un valor fijo, es un valor, otro sinónimo que está anclado. Pero ¿dónde está L20? L20 está aquí abajo. Por estrategia se escribe para estar actualizando esta tabla en caso de que nuestro promedio sea incrementado, entonces tendremos que borrar este 3,5 y nuestra fórmula se va a actualizar automáticamente. Para la respuesta a ese 3,5 mayor o igual a 3,5, tenemos un aprobado. Para la respuesta contraria, en caso de que no encontremos que el promedio sea mayor o igual a 3,5, entonces tenemos un no aprobado. Procedemos entonces con la demostración y simplemente vamos a diseñar una fórmula que empiece por sí, con la función. Importante que cuando estemos en el Excel, se elija bien la función para que nuestro asistente nos diga entonces qué es lo primero que tenemos que configurar. Tenemos que configurar a continuación la prueba lógica. Corresponde a decir, yo voy a preguntar G3 si es mayor o igual a lo que tenemos en un criterio, señalamos donde encontremos el 3,5, hacemos de que se convierta en un valor absoluto y a continuación nuestro asistente nos dice que debemos de configurar el valor sí verdadero, o sea, la respuesta que a continuación queremos obtener. Si esto es verdad, si conseguimos que los datos que están guardados en G3 es un 3,5, efectivamente tenemos un 4.1, la respuesta será entonces el aprobado. Ya la configuramos aquí, luego con un punto y coma vamos a encontrar el valor si falso. El valor si falso es la parte contraria cuando no encontramos lo primero que es nuestra solución verdadera, entonces vamos a decir un no aprobado. Nuestro estudiante entonces termina de transcribir la fórmula en este renglón. Recuerden que son dos tablas que están divididas. Y nuestro estudiante debe de rellenar las tablas con la función adecuada. Vamos a dar Enter, arrastramos y obtenemos entonces que según nuestra función, entonces tenemos de que todos estos jóvenes de acá arriba son aprobados. Nuestro estudiante entonces realiza la práctica en la siguiente tabla
y se le pide que configure las fórmulas correspondientes a estos alumnos. Nuestro taller está compuesto por un archivo que contiene 4 hojas. Tenemos ya la práctica del ejercicio 1. Vamos a continuar con el ejercicio 2. El ejercicio número 2 consiste en la empresa Confama quiere, digamos, hacer un sistema de información donde con un mensaje se establezca que el gasto de los servicios públicos, por ejemplo, desde los meses de enero a diciembre, como anunciamos acá los gastos públicos, ya tenemos un total, esto ya está realizado, el estudiante no tiene que configurar ninguna otra fórmula, sino en la columna de amarillo, donde se le pide que con la palabra excedido, que significa es que el gasto ya superó este promedio. El promedio ya está calculado, el estudiante no tiene que calcular ningún promedio, porque ya la planilla o la plantilla tiene el cálculo ya realizado. Entonces acá tenemos los valores que están en la columna y la función realiza el promedio. Para realizar la función si condición, entonces la pregunta es que si lo que tenemos en la referencia, en este caso, guardado acá en esta referencia, que es la referencia que tenemos aquí, que es la F3, entonces tenemos 167.816. Si eso es mayor a lo que tenemos digitado en la referencia F17, que contiene 167.565, quiere decir que el gasto es excedido. Otra vez, en esta referencia tenemos un valor de 167.816 y en esta referencia encontramos un valor de 167.565. Efectivamente, este valor que tenemos aquí es mayor a nuestro promedio. Nuestra respuesta es excedido. Y en caso contrario de que el valor en esa columna de F sea menor al promedio, entonces quiere decir que es estable. Quiere decir que el gasto va bien, que no hemos exagerado y que no hemos desperdiciado servicios, por ejemplo. Bien, vamos a borrar para que transcribamos la fórmula. Y empezamos con un igual, la función es sí. Se debe elegir del listado del Excel, que maneja primero la prueba lógica. Es importante que nuestro estudiante vaya haciendo seguimiento de esta ayuda, de este comportamiento que tenemos acá, porque nos está diciendo que la prueba lógica, en palabras comunes, es la pregunta. La pregunta se configura si lo que hay en esta referencia, como esto está configurado con un formato de tabla, entonces nos va a decir arroba total. Quiere decir que se está refiriendo a una de las celdas que estamos señalando. Luego vamos a nuestro operador, que si es mayor a lo que encontramos por acá escrito en esta referencia, y luego la vamos a fijar, valor absoluto. Si eso es verdadero, como lo dice aquí, si eso es verdadero, o sea, ¿cuál es la respuesta verdadera que debemos de encontrar? Debemos de encontrar la respuesta verdadera, que es la palabra excedido. Excedido es que se pasó del promedio. Y punto y coma, el valor si falso, o sea, la respuesta negativa, es, por ejemplo, que la palabra estable sea la palabra que nos indique que el valor es falso. Es decir, a nosotros nos conviene que esto, en este caso, como nos puso la empresa, detectar primero que todo los valores excedidos para ejercer, digámoslo así, un control, monitorear esos gastos y decir pues que algo está sucediendo porque estamos superando el presupuesto. Lo estable pues es lo normal, generalmente cuando las cosas son estables pues uno dice no, eso está bien, dejémoslo así. Es una apreciación desde el punto de vista como analista de datos. Entonces vamos a encontrar valores que superan los 167.565. Efectivamente, entonces vamos a encontrar los excedidos.
Nuestro aprendiz entonces configura y transcribe la función sí en nuestra tabla. Siguiente ejercicio es el número 3. Para esta tabla recomiendo que nuestro estudiante sea muy proactivo y configure una tabla para que esto pueda ser más eficiente. Entonces tenemos aquí que este es el número del estudiante, por así decirlo. Entonces coloquemos acá una palabra que denote que aquí tenemos una columna. Tenemos alumno, tenemos estrato, promedio, certificado de votación, dice aquí. Ya podemos ampliar la tabla, eso ya está explicado en otros talleres. Descuento electoral, descuento de rendimiento y total a pagar. Para configurar una tabla necesitamos de que toda la información esté emparejada, es decir, si las columnas que tienen título se seleccionan arriba, igual, entonces debemos de llegar hasta la última fila. No podemos dejar columnas vacías. Es decir, aquí vamos a hacer las fórmulas. En esta área donde dice valor de la matrícula, descuento, descuento de rendimiento y total a pagar, esto es el área de fórmulas. Por lo tanto, recomiendo que, digamos, de estricto cumplimiento, crear una tabla para que seamos más eficientes. Entonces voy a crear una tabla con los datos a procesar. También recomiendo que desde el taller número 1 hasta el número 5 sean talleres de apoyo, sean talleres que nosotros estemos en permanente consulta para poder resolver los siguientes talleres. El número, el alumno, el estrato, el promedio y el certificado de votación. Esa es nuestra tabla. Para verificar cómo se llama nuestra tabla, dejamos el clic, diseño de tabla, y acá nos dice que es la tabla número 2. No es recomendable que nuestras respuestas queden en una tabla, porque digamos que esta es la estadística que estamos sacando, entonces ya estos resultados van a quedar aquí fijos. No vamos a tener que volver a procesar un total o un valor que nos dé por acá en estas columnas. En la parte derecha vamos a encontrar una tabla de criterios, el estrato, el valor de la matrícula y por acá tenemos otra tabla de criterios. Entonces, el objetivo es que la universidad acá está haciendo las matrículas para el próximo semestre. Esto es una simulación, no resuelve temas académicos ni valores de matrículas actualmente. Los estudiantes pagan una tarifa fija dependiendo del valor de su estrato socioeconómico. También se realiza una serie de descuentos incentivando el buen rendimiento y el deber patriota de ejercer el voto. 3. Por votar y presentar el comprobante, el alumno tendrá derecho al 10% en su matrícula de descuento. 4. Y por ser un estudiante con un promedio académico superior a 4,5, se le descontará un 50% en el valor de su matrícula. Es decir, si la matrícula vale 100,000 pesos, con ese descuento, entonces quedará en 50,000. Y quinto, ayude a las directivas de la universidad a realizar las cuentas. Entonces acá estamos creando un sistema de información donde el estrato es el que va a definir el valor de la matrícula. Y también el promedio le va a beneficiar al estudiante porque le van a dar un 50% de descuento en lo calculado en la matrícula. Fuera de eso, el certificado de votación pues también le va a permitir que obtenga un 10% de descuento. En resumen, estudiante que tenga un valor de matrícula, por ejemplo, de 100,000 pesos, va a recibir un descuento del 50% porque su promedio es de 4,5. Voy a tomar por acá un ejemplo. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente por acá filtrando. Y que coincida con los requerimientos que nos están pidiendo. Bueno, para el ejemplo, tomemos un estrato 2, hagámoslo acá mentalmente. Gloria Rojas Calao, pongámosle un promedio de 4,5. Entonces, esta persona cumple con dos requisitos que pide la universidad.
Los dos requisitos son estrato 2, tiene un promedio de 4,5 y ejerce el derecho de votación. Si nosotros miramos acá en el requerimiento, en la tabla de criterios dice que la persona con estrato 2 va a tener una matrícula de 100.000. Si nosotros hacemos esa operación mentalmente, pues ya vamos en 100.000 y dice que si la persona tiene un promedio superior a 4,5, bueno, dejémoslo que ese promedio superior a 4,5 sea un 4,6. Vamos a modificarle a Gloria para que el ejercicio sea entendible. Entonces a Gloria vamos a ponerle un 4,6 para que cumpla eso. Gloria cumple entonces con el estrato 2 con un promedio de 4,6 y ejerce el derecho de votación. Esto es un ejercicio académico, esto no es un software real, porque eso trae, digamos, otros requerimientos, pero sí nos ayuda a pensar y nos ayuda a implementar sistemas de información con esta función. Entonces el estrato 2 paga 100.000, el 50% se le va a dar al promedio superior, mayor a 4,5, y un 10% de descuento en elecciones. Entonces tenemos 100.000 menos 50.000, vamos entonces en 50.000 menos otro 10%, vamos entonces que esa persona pagaría 40.000. Vamos a probar entonces la fórmula para que efectivamente corroboremos eso. ¿Dónde iniciamos? Entonces en la columna de matrícula tenemos que colocar un igual, traer nuestra función, llamar a nuestra tabla, a la tabla 2, o siendo más, digamos, lógicos en esto, entonces ya puedo decir, bueno, yo lo que necesito es que lo que esté escrito aquí, entonces esto me devuelve un 1, eso es lo que está escrito allá en @estrato 1. Al darle el símbolo del igual, vamos a decirle entonces que si lo que hay escrito ahí es el estrato 1, vamos a referenciar aquí, vamos a colocar el valor absoluto para que esta fórmula sea arrastrada y nosotros no tengamos ningún inconveniente. Ese es el valor fijo. Punto y coma. Si esa persona efectivamente cumple con el requerimiento que es 1, le corresponde un valor de matrícula de 50.000. Efectivamente, entonces, punto y coma, después de fijar ese valor. Aquí tenemos entonces que esta primera parte resuelve lo que es el estrato 1. Aquí estamos resolviendo lo que está escrito en una referencia donde encontramos un 1, que si lo que hay escrito en C, vamos a ver qué referencia es C3, es igual a lo que hay en K4, valor absoluto es un 1, efectivamente se le va a pagar, corrijo, debe pagar 50.000 pesos, como lo dice la tabla de criterios. Para continuar, entonces aquí tenemos que hacer otras 5 funciones para poder encontrar todos estos valores. Entonces de aquí en adelante hay que ser muy estratégicos porque necesitamos seguir escribiendo nuestra función compuesta o lo que se llama una función anidada condicional. Vamos a hacer las preguntas, observar bien, no voy a poner el igual. En Excel, nosotros cuando seguimos con una función internamente, podemos configurar otra función internamente, pero no le ponemos el signo igual. Es suficiente con punto y coma para volver a iniciar otra función. En Excel es muy dado de que adentro de una función operen otras funciones. Esta función sí puede trabajar internamente con otras 7 funciones iguales. Entonces vamos a proceder con la siguiente pregunta. Vamos a ir otra vez a nuestro estrato. Vamos a preguntarle que si es mayor, corrijo, que si es igual a lo que encuentre en esta tabla, que es un 2. Vamos a fijar con los símbolos de peso. Si
corresponde, que es la igualdad, o sea, corresponde a un 2, el valor sí verdadero es 100.000. Vamos a fijarlo. En talleres anteriores se dio la estrategia, la explicación de cómo fijar y cómo convertir en referencia absoluta. Entonces ya tenemos la pregunta y es: lo que hay en esta referencia corresponde a un valor 2. Entonces referenciamos a nuestra celda K5 y la respuesta debe ser L5. L5 nos trae un valor de 100.000. Como esta fórmula debe ser arrastrada, se sorprenderá a nuestro estudiante porque aquí le estoy indicando que lo que hay acá en esta referencia es un 1, pero estamos en una celda única para poder hacer la configuración de toda la función. Luego vamos a arrastrar esa fórmula y automáticamente la función deberá buscar quiénes son estrato 2 y darle esta respuesta, que es un 100.000. Punto y coma. De aquí en adelante vamos a utilizar la siguiente configuración porque necesitamos volver a preguntar nuestra columna de estrato. Está aquí atrás, volvemos siempre aquí a la columna de estrato, devolvemos. Vamos a buscar la igualdad, la pregunta, que si lo que hay en ese estrato es un 3, fijamos el valor. Y la respuesta debería ser 200.000. Fijamos nuestra referencia L6. Y aquí ya tenemos que en estrato tenemos un valor, no importa que sea 1, esto está configurado en una única celda para luego ser arrastrado y luego buscar a los 2 de ahí en adelante. Si es igual a un 3, como nos lo muestra, la respuesta de valor si verdadero debe ser 200.000. Entonces tenemos nuestros valores absolutos debido a que esta fórmula va a ser arrastrada hasta que llegue a cubrir todos los estudiantes. Por eso tienen los valores fijos, porque nuestra tabla de criterio tiene que ser valor fijo. Punto y coma. Para continuar, entonces, necesitamos el estrato número 4. Entonces aquí vamos a avanzar un poquito más. Vamos a verificar nuestra tabla 2 con el estrato. Entonces acá nos está reportando que este es el estrato 1. Sí, correcto. Aquí tenemos el estrato número 2. Aquí tenemos el estrato número 3. Se selecciona la referencia suavemente y aquí tenemos el estrato 3. Para continuar de ahí en adelante, para hallar el estrato número 4, volvemos a nuestra columna del estrato. Siempre vamos a ubicarnos en esa columna. Entonces tenemos el estrato 1, ahí le damos el clic. Luego tenemos que preguntar que si lo que hay en esa referencia es igual al estrato 4, K7, como ese valor debe ser fijo, porque tenemos que arrastrar la fórmula, entonces vamos a colocarle valor absoluto, punto y coma. Luego vamos a indicar de que este es el valor de la matrícula, 400.000. Lo vamos a fijar porque al arrastrar necesitamos de que estrato 2 siempre esté reportando 400.000. Punto y coma. Vamos a introducir la quinta función para que nos diga, nos haga la pregunta nuevamente en matrícula, que si esa matrícula es igual, estrato 5, vamos a fijar con valor absoluto, porque siempre que encontremos el valor 5, punto y coma, debe de reportar que la matrícula vale 800.000. Ahí está L8 con su valor de 800.000, debe ser un valor absoluto. El valor absoluto
punto y coma. Y para finalizar vamos con nuestra última función de sí. Pues esta función, las 5 funciones van internamente en una función de sí. Es una estrategia para que nosotros tengamos esa coherencia. Luego, la última pregunta, el estrato. Este estrato, vamos a verificar si es igual a lo que tenemos con un número 6. Fijamos, ese número 6 nos va a indicar de que la matrícula punto y coma es de 1.600.000. Ese 1.600.000 tenemos que convertirlo en valor absoluto debido a que al arrastrar tenemos que coincidir con el número 6 y 1.600.000. Y como esta es la última función interna, vamos a colocar un 0 al final. En caso de que nada de lo anterior se resuelva, cerramos. Los paréntesis van de color, entonces cerramos 6 paréntesis. Cuando empieza a repetir el color, quiere decir que ya ahí terminamos. Es decir, el color negro se repite, entonces borramos y dejamos un solo negro. Quiere decir que ahí están los 6 paréntesis. Enter y tenemos la solución. Este es el valor de la matrícula, arrastramos. Tenemos que verificar que todos nuestros valores estén en cada una de las celdas. Siguiente requerimiento tiene que ver con lo que es el descuento electoral. El descuento electoral es una operación. Esa operación lo que significa es que quien haya votado y tenga la palabra sí copiada en su columna de certificado de votación recibirá un 10% de descuento. Los porcentajes en este ejercicio, en este sistema de información, significan descuento. Entonces tenemos la tabla número 2 con su certificado de votación, que es la columna. Tenemos que averiguar si existe la palabra sí. En ese caso, N4 es lo que está escrito en nuestra tabla de requerimiento y debe de ser valor absoluto. El F3 quiere decir que nosotros estamos trayendo nuestro valor de matrícula para que sea multiplicado con ese 10%. Es decir, este valor de matrícula aquí es un F3, lo estamos trayendo a que se multiplique con este 10%. Entonces tenemos 10% multiplicado con 50.000. Nos debe dar un valor siempre y cuando esta palabra S mayúscula y la letra I esté escrita en la columna de certificado de votación. Y último, si en caso de que no encuentra la palabra sí, pues un ejemplo, encuentra la palabra no, se asigna un 0, quiere decir que no tiene descuento. Bien, vamos entonces a escribir nuestra función. Igual, la función de sí, se elige del listado de Excel. Nosotros vamos a hacer la pregunta y es, vamos aquí al certificado de votación, igual, entre comillas la palabra, S mayúscula, la letra I, cerramos las comillas, punto y coma. Aquí viene nuestra operación. Nuestra operación dice que si encuentra la palabra sí, va a multiplicar lo que haya en el valor de la matrícula por el 10%. Entonces tomemos primero el descuento, que es 10, lo vamos a fijar porque para todos es el mismo, y lo vamos a multiplicar por esta columna, valor de la matrícula. El F3 no se va a fijar porque recuerden que esto es relativo, va a cambiar cuando se arrastre de aquí para abajo, punto y coma. 0 en caso de que no encuentre la palabra sí. Vamos a dar Enter y ahí tenemos la respuesta. Se arrastra la función. Para aquellos que
todavía no interpretan que es una rayita, ese es el 0. Si usted no quiere ver esa raya, seleccione toda la columna. Bueno, implemente estrategias más rápidas, aunque hay muchas, simplemente es que yo quiero que en este video tutorial usted entienda todo el proceso. Y donde pueda cambiar el formato, póngalo en número. Ahí ya tenemos un 0. Bien, entonces esa columna ya queda marcada como la columna de descuento electoral y se está calculando el 10% sobre el valor de la matrícula si encontramos este requerimiento sí. O sea, sí voté, sí tengo certificado. Para finalizar el ejercicio, entonces vamos con el procedimiento para calcular lo que tenemos aquí en el descuento del rendimiento académico. Esta es la mejor fórmula porque un estudiante que recibe el 50% por tener un promedio mayor a 4,5 es, digamos, el premio. Entonces, en la tabla 2, columna promedio, acá en este primer estudiante tenemos un 3,05. Tenemos que preguntar si es mayor a 4,5 y si eso es verdadero, o sea, es positivo, lo que esto compone la pregunta, quiere decir que le hará un descuento de 50%. 0,5 equivale en decimal al 50. Se multiplica por F3, que es 50.000. ¿Sí? Siempre y cuando tenga 4,5 o más de mayor a 4,5 en la columna de promedio. Si eso no se cumple, entonces devolverá un 0, es decir, 0, no tienes descuento. ¿Ok? Vamos a borrar para que nuevamente hagamos la transcripción. Entonces sería el igual, sí. Aquí hacemos la pregunta. La pregunta es con la columna promedio. Validando nuestra lógica, el estudiante debe tener buen tiempo para resolver este ejercicio. Este ejercicio requiere de tiempo para poder introducir la fórmula, requiere de tiempo para poder conectar con todos los símbolos y operadores que tenemos que digitar. El promedio dice que debe ser mayor a un 4,5. Punto y coma para hallar la respuesta. Si eso es así, vamos a darle clic a nuestro requerimiento, que es 50%. Vamos a fijar nuestro valor N5, que contiene 50%. Se fija el valor absoluto. Después de haber hecho eso, necesitamos hacer una operación internamente, que es multiplicar ese 50% por el valor de la matrícula. Entonces vamos a darle clic al valor de la matrícula, es F3. No vamos a fijar F3 porque otra vez anunciándoles de que estos son valores relativos, o sea, todos los estudiantes tienen valor diferente. Cuando el valor es diferente, entonces se hace relativo, es decir, no se le colocan los símbolos que permiten que sea un valor absoluto, que sea un valor fijo o que sea un valor que tiene que ser siempre el mismo. Y para finalizar, punto y coma, un 0. En caso de que no encuentre esa respuesta, cerramos el paréntesis y Enter. Arrastramos nuestra fórmula y aquí tenemos el 50% calculado para todos nuestros estudiantes. Hago énfasis en que el estudiante debe tener mucho tiempo, buena disponibilidad para hacer la configuración de estas fórmulas. Para finalizar el ejercicio, entonces tenemos el total a pagar. El total a pagar dice que es una resta, entonces no vamos a utilizar ninguna función, sino que procedemos a buscar cuánto tiene que pagar el estudiante de matrícula. Entonces en este primero paga 50.000. Como beneficio le vamos a restar el 10%, que son 5.000. Como otro beneficio le vamos a restar lo que el porcentaje del 50% haya anunciado. Y listo. Es una resta. Entonces tenemos 50.000 menos 5.000 menos 0 por el rendimiento académico. Seguramente este estudiante no tiene más de 4,5 en su promedio.
Muy bien, entonces nuestro ejercicio concluye con la columna de total a pagar. Por efectos de práctica, el estudiante debe resolver el ejercicio número 4. Se deja un planteamiento, esperamos de que aplique su lógica y nos entregue la solución de la columna de comisión. Aquí hay un inicio de una fórmula que debe corregir, nos debe calcular el descuento y entregarnos un total de salario según los requerimientos del ejercicio.